RI México. Bienvenido. Nos acompaña la arquitecta Nictel Loy Ceseña Romero, subsecretaria de Evaluación y Planeación de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. Damos la bienvenida a la doctora Mariane Brito Rodríguez, coordinadora del doctorado en Gestión del Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Mazatlán. Nos acompaña la maestra Diva Adamira Gastelum, presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva. Está con nosotros el licenciado José Luis Sosa Limón, presidente nacional del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo. Agradecemos que está con nosotros la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez, académica del Departamento de Geografía, Filosofía y Letras de la UNAM. Y como moderador, contamos con la presencia del doctor Hugo Isaac Cepeda, coordinador internacional de temas urbanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene el uso de la palabra el doctor Isaac. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de los presentes. A todos los que nos acompañan en la vía distancia con esta modalidad híbrida. Agradecerle efectivamente a la senadora Patricia por esta iniciativa que hace que obviamente correlacionen las ciudades a un punto muy específico, el tema del turismo. El tema turístico tiene mucho que ver desde las primeras civilizaciones, desde la parte de la ruta de la seda. Todos aquellos que son estudiosos y los que estamos aquí presentes sabrán que uno de los vectores importantes del desarrollo económico, social, educativo y de convergencia tuvo que ver y tiene que ver mucho con la capacidad turística, la capacidad que tienen las ciudades para poder desarrollarse, adaptar, integrar y sobre todo comulgar con una cultura distinta cada vez en una universalidad. Es un ser humano el que hoy tenemos más universal, más adaptado y más acelerado en la medida de cómo se vive la vida. Tomemos en consideración que el tema que hoy nos toca hablar sobre el tema de sostenibilidad social en materia turística tiene que converger con un aspecto de la evolución del ser humano. Todos aquellos que están ahorita y que están a vía distancia, si tienen la oportunidad de entrar a la página de World of Meters, podrán encontrar cómo es la variable dependiente e independiente de la aceleración humana, es decir, cuántos nacimientos, cuántas muertes. Hoy, en este momento, podemos ver que somos 8 billones de seres humanos. México ocupa el lugar número 10 en el número poblacional, estamos hablando de 132 millones. Lo que tiene que ver mucho con India y China, ocupan aproximadamente entre 1.5 billones de personas cada nación. ¿Y esto qué quiere decir? Un elemento importante que es un factor que se vuelve vertiginoso y que vuelve un nodo de conexión a todas las ciudades en la capacidad turística. Con esto quiero empezar a detonar ya parte del panel sobre la variable de lo que es efectivamente cómo impacta la sostenibilidad social en materia de generación de empleo, cómo se desarrolla la parte económica, qué derrama deja económicamente el turismo, cómo es el desarrollo inmobiliario y cómo se involucran realmente los habitantes con un objetivo principal, es el enfoque de la sostenibilidad. Consideremos que los próximos años estarán determinados por 3 factores. El primero es la parte de cómo producir alimento, la suficiencia alimentaria. Segundo, la capacidad que puedan administrar los recursos hídricos. Y tercero, la aceleración de la tecnología. Sobre esas vertientes vamos a buscar que ahorita nuestros panelistas tomen realmente qué factores determinen la integridad sostenible, qué casos de éxitos existen, qué proyección de escenarios y propuestas para modelos de ciudades hay y sobre todo una parte esencial que quiero hacer aquí a cada uno de ustedes una invitación. Desde la Cancillería tenemos un proyecto que se denomina Interconectar a la Ciudad de Manera Inteligente. Todos están invitados, lo pueden ver en las redes sociales. Es un modelo, metodología y herramienta para poder ser que los territorios puedan ser de una manera internacional de la mano con ONU Habitat.
La pregunta sencilla, ¿qué hace la Cancillería aquí? Se fundamenta porque México es presidente de la Asamblea de ONU Habitat y la preside la subsecretaria Marta Delgado, que ella es la parte de la presidenta, y la encomienda que tenemos el maestro Osorio y su servidor. Darle la palabra a David Brosway, que es del Instituto del World Resource Institute de México, que es gerente interino de Agua y Finanzas Verdes, sobre una seguridad hídrica y que busca soluciones basadas en la naturaleza. David es licenciado en Ingeniería Física por la Universidad Iberoamericana y además tiene una maestría en Desarrollo Rural. Efectivamente, cómo impacta la sostenibilidad social en materia de generación de empleo, cómo se desarrolla la parte económica, qué derrama deja económicamente el turismo, cómo es el desarrollo inmobiliario y cómo se involucran realmente los habitantes con un objetivo principal, es el enfoque de la sostenibilidad. Consideremos que los próximos años estarán determinados por tres factores. El primero es la parte de cómo producir alimento, la insuficiencia alimentaria. Segundo, la capacidad que puedan administrar los recursos hídricos. Y tercero, la aceleración de la tecnología. Sobre esas vertientes vamos a buscar que ahorita nuestros panelistas tomen realmente qué factores determinen la integridad sostenible, qué casos de éxitos existen, qué proyección de escenarios y propuestas para modelos de ciudades hay, y sobre todo una parte esencial que quiero hacer aquí a cada uno de ustedes una invitación. Desde la Cancillería tenemos un proyecto que se denomina Interconectar a la Ciudad de Manera Inteligente. Todos están invitados, lo pueden ver en las redes sociales. Es un modelo, metodología y herramienta para poder ser que los territorios puedan ser de una manera internacional de la mano con ONU Habitat. La pregunta sencilla, ¿qué hace la Cancillería aquí? Se fundamenta porque… Un poco sobre una metodología que desarrollamos para identificar los efectos en el turismo y para buscar cómo impulsar el turismo, entendiendo y que maximice el crecimiento económico considerando los beneficios sociales que puede traer. Y por último hablaré sobre las amenazas de la sostenibilidad social que se ven aquí en Mazatlán. Bien, les platico un poquito sobre la tesis de maestría en donde se hace un análisis del ambiente de negocios para el turismo de aventura, un caso muy específico del kayakismo Aguas Blancas, y las consecuencias que tiene en el desarrollo rural. Quiero hablarles de esta tesis porque es una metodología, como les dije, para identificar cómo crecer la industria. Yo, practicando esto, identifiqué que tenía muchísimos beneficios y quería documentarlos y identificar cuáles son las maneras en las que se puede crecer de una manera sostenible, ¿no? Entonces, primero lo que quiero definir es qué es el ambiente de negocios. Nos queda claro que las empresas no operan de forma completamente independiente. Quiere decir que dependen e interactúan con otros actores, con un marco regulatorio para poder proveer sus servicios. Entonces, el éxito de estas empresas depende de gran medida del ambiente de negocios que está compuesto por diversos factores. Podría ser el financiamiento, el agente clientelar, otras instituciones, la infraestructura pública. Todo esto contribuye o deteriora que las empresas puedan ofrecer sus servicios, ¿no? Entonces, este trabajo estudia estos factores para generar una visión de qué debe de mejorarse para este caso específico de esta industria. Consta de 3 pasos en donde se entienda la industria desde 3 ámbitos, desde un triple layer, una triple capa que considera el crecimiento económico, el impacto social y el impacto ambiental. En esto me voy a centrar un poco más en esto porque aquí es donde vemos cuáles son los efectos sociales que tiene esta clase de turismo. El segundo paso sería una evaluación bajo las distintas subarenas o las distintas categorías que incorporan el ambiente de negocios. Y por último, se genera una recomendación de cómo mejorar el ambiente de negocios en cada una de las categorías. Entonces, en este paso se usó el Triple Layer Business Model Canvas, perdón por el nombre, pero es largo, donde se ve, como ya les mencioné,
la industria ante el ámbito económico, ambiental y social, analizando, entrevistando a los actores para entender cuáles son los efectos que genera el turismo ante estos distintos rubros. Y aquí tenemos los hallazgos del impacto del turismo aventura, donde es un caso muy específico y entendamos que esto podría cambiar si se hace el análisis en Mazatlán, si se hiciera para una industria en específico. Y estos hallazgos, obviamente van a haber algunos que resuenen con el caso de Sinaloa, con el caso del turismo en general, pero tenemos que acotarlo al área de estudio que se hizo ahorita, que fue el turismo aventura en el caso del kayakismo. No me voy a centrar mucho en los hallazgos económicos porque ya lo hemos hablado mucho. Los ambientales, hay una fuerte visión de promover la conciencia ambiental porque estas personas dependen de la salud del río para poder proveer sus servicios. Entonces, llegan con el cliente y lo que quieren es transmitir esa importancia al río. No obstante, también nos damos cuenta que muchas veces llegas y le dices, sí, queremos cuidar el río, pero llegan y tiran la basura al río, ¿no? Entonces, aquí un poco una doble moral que sí identificamos. Y me centraré más en la parte de los hallazgos en el ámbito social. El kayakismo Aguas Blancas en particular se enseña o se genera a través de escuelas, en donde se tienen muchas ocasiones en las zonas rurales a los niños enseñándose este tipo de prácticas y participando en estas actividades, por lo que se genera una cohesión social muy fuerte entre la comunidad, en especial los niños, y se generan nuevas actividades y pasatiempos para los locales. También se ve un intercambio importante de culturas, porque estamos hablando de zonas rurales, mayormente desconectadas de la ciudad y en muchos casos que hubieran estado completamente desconectadas de un contexto internacional globalizado si no hubiera sido por este crecimiento de la industria que trae clientes de todas partes del mundo a participar en estas zonas remotas, porque así lo son, algunas 3 horas de una ciudad, digamos, de más de 50,000 habitantes, ¿no? Un hallazgo negativo que sí encontramos fue que los jóvenes están expuestos de una mayor medida al abuso de drogas y al alcohol. Y esto no es un hallazgo menor y esto es de suma importancia. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un énfasis que si queremos prever este tipo de consecuencias, si queremos prevenir que los jóvenes vean al turista disfrutar, porque se vale disfrutar y se vale tomarse una cervecita, pero no es lo mismo a entender que esto es un modo en el que viene el turista a disfrutar de sus vacaciones o al creer que es un modo de vida perpetuo. Y en muchas ocasiones el local llega y dice, yo quiero vivir así. Es lo que él ve. Entonces, estos intercambios culturales traen este conflicto. Lo que identificamos como un fuerte remedio para esto es fortalecer la enseñanza comunitaria, el fortalecimiento de los valores en la comunidad a través de la educación, a través de los grupos comunitarios, como a veces lo son las iglesias, no son los únicos casos, pero ese tipo de programas ayuda realmente a fortalecer los valores y a crear una identidad cultural que no se vea afectada por estilos de vida ajenos y en muchas ocasiones dañinos. Con eso paso al siguiente tema, que es sobre la sostenibilidad social en Mazatlán. En Sinaloa y Mazatlán, el desarrollo turístico, comercial y agrícola amenaza los sistemas de agua. Aquí tenemos el mapa de Sinaloa, donde vemos el estrés hídrico realmente alarmante, ¿no? Esto quiere decir que ya se está consumiendo casi la totalidad del recurso hídrico disponible o más. La huella hídrica de cada turista está estimada entre 600 y 800 litros por día por turista. En cuanto a la de una persona de Mazatlán en promedio, son 247. Entonces, cuando veamos un turista, estamos pensando 3 veces el consumo hídrico de una persona promedio. Esto es un impacto fuertísimo, obviamente, para la cuenca, para la seguridad hídrica. ¿Y qué quiere decir la seguridad hídrica? Es la amenaza ante un conflicto social latente. ¿Por qué? Porque hay escasez de agua y es un detonador de inconformidad y de conflictos. Ya casi estoy terminando, pero quiero comunicarles cómo impulsar una gestión integral de agua que cuide realmente los recursos de Mazatlán
de forma adecuada, ¿no? Mazatlán, como ya expuso Sandra de Conselva, depende en gran medida de la cuenca del río Presidios, ¿no? Entonces, la salud de la cuenca es crítica para garantizar la sostenibilidad. Existe la alternativa de desalinizar el agua, que seguramente todos las hemos escuchado, pero es mucho más cara que pensar en la gestión correcta de la cuenca. Y es por eso que hay que priorizar esto y ver la alternativa de desalinización como una alternativa última a la cual no queríamos llegar, porque esto implicará un conflicto social de quién accede al agua y quién no. Como ya comentó Sandra, la presión recae en la presa Picachos y está fuertemente asolvada. Esto es una alarma que tenemos que tener en consideración. Y lo que se busca promover es un fondo de agua para la seguridad hídrica de Sinaloa, donde se combinen los recursos públicos y los recursos privados hacia las soluciones basadas en la naturaleza, hacia la salud de la cuenca, combinando estos dos órganos, estas dos instituciones hacia la salud, creando y formando asociaciones público-privadas que ambos se sientan responsables de invertir en la seguridad hídrica. ¿Cómo podemos promover nuevas leyes o qué tipo de iniciativas podemos promover? Aquí tengo dos ejemplos en donde se podría generar una prima adicional hídrica para el sector turismo para que se destine parte del impuesto hacia la seguridad hídrica, y por otra parte, este es un caso que hablaré un poquito, la tarifa hídrica voluntaria para todos los consumidores de Mazatlán. Quiero mencionar que esa tarifa hídrica voluntaria ya se implementó en Jalapa. Se recaudaron cerca de 5 millones de pesos en el primer año, y eso fue con una aportación de solamente el 36% de los habitantes, porque, como dijimos, es una tarifa voluntaria en donde uno se siente responsable por decir: yo quiero invertir en la salud de la cuenca. Y esto lo conllevó a pertenecer a una red de ciudades que fomenta este tipo de alianzas. Al Jalapa impulsar este tipo de iniciativas, se integra a una red de ciudades llamada Cities for Forest, que valora las zonas forestales cercanas a la ciudad por el valor ambiental y el valor ecológico que tienen, y también el valor hídrico que éstas proveen. ¿Qué ofrecen este tipo de iniciativas? Pues es la comunicación entre distintas ciudades, el fortalecimiento y orientación técnica y financiera para promover la recaudación de recursos y destinarlos en proyectos claros, y la orientación en política pública clara como la que acabamos de presentar. Con eso termino y muchas gracias. Gracias, David. Voy a ceder la palabra a la maestra Nicte Ceseña, que es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además es máster en Arquitectura y Sostenibilidad y máster oficial en Tecnología en la Arquitectura, y que además ha sido miembro activo del Colegio de Arquitectos. Así es que, maestra, si es amable, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo por parte de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, la licenciada Marinés Pérez Corral. Agradezco a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad y al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, así como a las autoridades federales, estatales y municipales que hoy nos acompañan, por ser convocantes y partícipes de este encuentro para generar el diálogo sobre sostenibilidad de las zonas metropolitanas turísticas. Para hablar de sostenibilidad social en las ciudades turísticas, debemos de hablar sobre turismo sostenible, el cual es una forma de gestión que debe aplicarse a cualquier tipo de destino turístico, según la recomendación de la Organización Mundial de Turismo y otros organismos internacionales. La OMT define el turismo sostenible como el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Partiendo de lo anterior,
es importante identificar los tipos de turismo, cada uno con sus características diferenciales. Por ejemplo, existe el destino turístico que más conocemos, el de sol y playa, pero también existen los destinos rurales o históricos y los destinos turísticos urbanos. Nuestro estado tiene una gran importancia turística en el país. Actualmente cuenta con 4 pueblos mágicos, 5 pueblos señoriales e infinidad de rincones de gran importancia cultural, histórica y gastronómica. Y por supuesto, grandes destinos urbanos y de negocios como Culiacán y destinos turísticos de sol y playa como Mazatlán. Estas zonas metropolitanas tienen una gran relevancia para la economía del estado de Sinaloa. Hoy en día, más de la mitad de la población vive en zonas urbanas. En México, el 62.9% de la población radicó en una de las 74 zonas metropolitanas, según CONAPO, y en ellas se generó cerca del 80% del Producto Interno Bruto no petróleo del año 2020. Aunado a este fenómeno, se desarrollan nuevos procesos sociales urbanos, como la ya famosa gentrificación y turistificación, que ya habló hace rato el doctor Servando. De acuerdo con la ONU Habitat, estos dos fenómenos se han convertido en conceptos polémicos en el ámbito de estudios urbanos, pero a pesar de sus consecuencias negativas para la población desplazada, es difícil negar que también genera recursos y crea demandas por nuevos servicios de una ciudad consolidada. Por ello, es importante mantener las ventajas económicas de estos fenómenos, siempre y cuando sea a través de programas sociales cuidadosamente estructurados. Actualmente entendemos como gentrificación como el proceso de reocupación de un área urbana por una determinada clase socioeconómica en detrimento de otra. Por lo regular, estas áreas han sufrido un proceso de abandono y o se encuentran degradadas. Las nuevas clases sociales tienen un nivel adquisitivo mayor y unas necesidades que provocan una serie de consecuencias y cambios que se traducen en una revalorización del suelo y en un mayor coste de vida. Para que ocurra este fenómeno, deben de intervenir diferentes actores, para los cuales se engloban en 3 grupos: los agentes sociales, el sector privado y el sector público. Los agentes sociales son un grupo de clase media o alta que comparten una serie de inquietudes e intereses comunes y un nivel adquisitivo. Estos grupos están interesados por lugares con una amplia oferta recreacional, de consumo y servicios. Se agrupan en determinados barrios según sus gustos, preferencias y poder adquisitivo, encontrando así colonias totalmente gentrificadas por personas con preferencias homogéneas. Por otro lado, se encuentra el sector privado, que tiene un papel fundamental como agente activador del proceso. Entre más céntrico y degradado se encuentre un espacio, más posibilidades tiene de atraer atención a este sector. Puede parecer que la gentrificación es un proceso que nace de manera natural, pero lo cierto es que es consecuencia de un proceso largo de especulación, principalmente de los sectores inmobiliarios. El sector público es un claro agente potencializador del proceso de gentrificación. Cuando un espacio se encuentra deteriorado y prácticamente abandonado, lo ideal sería que el sector público le lleve a cabo un proceso de planeación urbana, con el fin de revalorizar la zona y activar de nuevo la economía del espacio. Entre las estrategias de planeación urbana se encuentra, por ejemplo, la renovación de instalación e infraestructura, mejorar el transporte público y mejorar la oferta recreacional y cultural. Pero además es necesario buscar canales de inversión privadas para mejorar y renovar el suelo residencial y la oferta de servicios de equipamiento urbano. Respecto a la turistificación, actualmente ha aumentado la demanda y oferta turística como nunca antes. El turismo es uno de los sectores económicos que más rápido crece, con continua necesidad por ampliar la oferta, debido al aumento de demanda. Ha despertado el gran interés de grupos especuladores que han aprovechado la oferta que generan los actores inmobiliarios, que resulta como consecuencia el proceso de gentrificación para hacerla evolucionar hacia la turistificación y así sacar una rentabilidad económica enfocada en el turista. En este sentido, la turistificación podría considerarse que genera un impacto negativo
que perjudica a una comunidad local al dirigir la oferta, las instalaciones y los servicios urbanos para cubrir las necesidades del turista en lugar de las necesidades de la población fija. Es decir, hablamos de desplazar a prácticamente los residentes de un espacio de gran interés turístico para satisfacer las necesidades de los turistas. Pero no todos los efectos son negativos, ya que hay una generación de otros beneficios. Para lograr una sostenibilidad social a la par del impulso de las ciudades turísticas, debemos implementar estrategias y acciones enfocadas en turismo sostenible, el cual es una opción de desarrollo socioeconómico, ecológico y cultural que utiliza los recursos patrimoniales sin afectarlos para su disfrute, e integrando a los miembros de la comunidad del destino en los esquemas de planificación y gestión. En este punto de la participación quisiera invitar a una reflexión, dado que el propósito de estos foros es la discusión para generar ideas. Salir de aquí después de los discursos sin haber generado conciencia o sin haber despertado inquietudes sería un sinsentido para todos los convocantes, participantes y asistentes. Nuestra postura ante los fenómenos anteriormente descritos debe de ser negación. Los esfuerzos de la sociedad, gobierno e iniciativa privada deben de ir encaminados a obstaculizar este fenómeno. ¿No sería más conveniente asumirles como una realidad y adaptarnos generando estos mecanismos para el aprovechamiento y el desarrollo y no empaparnos en el dilema de la sostenibilidad a costa del desarrollo económico y viceversa? Es cierto que ambos fenómenos tienen una vertiente positiva y de aprovechamiento en derrama económica y de posicionamiento de nuestros centros de población como destino turístico y rentabilidad económica enfocada en el turista. En este sentido, la turistificación podría considerarse que genera un impacto negativo que perjudica a un conocimiento de nuestra actividad turística. Cada vez Sinaloa habrá de tener más. El reto entonces para nuestros destinos turísticos es no morir de éxito. Es decir, hablamos de desplazar a prácticamente los residentes de un espacio de gran interés turístico para satisfacer las necesidades de los turistas. Pero no todos los efectos son negativos, ya que hay una generación de otros beneficios. Para lograr una sostenibilidad social a la par del impulso de las ciudades turísticas, debemos implementar estrategias y acciones enfocadas en turismo sostenible, el cual es una opción de desarrollo socioeconómico, ecológico y cultural que utiliza los recursos patrimoniales sin afectarlos para su disfrute, e integrando a los miembros de la comunidad del destino en los esquemas de planificación y gestión. En este punto de la participación quisiera invitar a una reflexión, dado que el propósito de estos foros es la discusión para generar ideas. Salir de aquí después de los discursos sin haber generado conciencia o sin haber despertado inquietudes sería un sinsentido para todos los convocantes, participantes y asistentes. Nuestra postura ante los fenómenos anteriormente descritos debe de ser negación. Los esfuerzos de la sociedad, gobierno e iniciativa privada deben de ir encaminados a obstaculizar este fenómeno. ¿No sería más conveniente asumirles como una realidad y adaptarnos generando estos mecanismos para el aprovechamiento y el desarrollo y no empaparnos en el dilema de la sostenibilidad a costa del desarrollo económico y viceversa? Para capitalizarlos y convertirles en una oportunidad para todos. Para cerrar, les dejo un extracto del poema del rey poeta Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias, maestra. Una aportación. Como parte también de los trabajos, existirá una memoria de todas las mesas y los diálogos que se han vivido aquí para ampliar también la participación de cada uno de los ponentes, que uno de los aspectos que nosotros mencionamos constantemente, que no hay mejor legado que se pueda dejar, que es el conocimiento y sobre todo lo que es por la parte especialista de cada uno de los participantes aquí presentes. Voy a dar paso a la doctora Mariane Brito, que es doctora en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona y que además es máster en Ciencias Sociales con énfasis en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y que actualmente es profesora de tiempo completo y coordinadora del doctorado en Gestión del Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente en la Unidad Regional Mazatlán. Adelante, doctora, por favor.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí todavía y bueno, intentaré ser breve en mi ponencia. Quisiera comenzar haciendo una reflexión acerca de cómo la actividad turística pues solíamos considerarla una industria sin chimeneas, sobre todo representándola como esta actividad que venía a complementar economías de diferentes ciudades y de diferentes países y a la que pues no le solíamos adjudicar graves efectos, ¿no? Por lo regular, al contrario, pues las políticas y la planificación turística pues ha ido en función de atraer más turistas y de atraer más inversiones y por ende pues generar una mayor derrama económica, ¿no? Pero bueno, vemos también cómo el turismo va ganando peso a lo largo y ancho del mundo, sobre todo en las últimas décadas. Los viajes se han convertido en una aspiración colectiva. Todos tenemos ganas de salir y conocer nuevos lugares, tener nuevas experiencias y vemos también que hay una democratización de los viajes, ¿no? Ya no solamente están, si me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva, ya no solamente están, digamos, el turismo solamente destinado para las clases acomodadas, sino que, bueno, cada vez más las clases trabajadoras pueden hacer uso de ese derecho al ocio, de las vacaciones para salir y conocer nuevos lugares, ¿no? Entonces, pues ante esto, el nivel, la cantidad de turistas que se reciben, pues es cada vez más alto, ¿no? Todos entonces estamos interesados en ser parte de estas nuevas olas turísticas. La industria sin chimeneas entonces vemos que va creciendo, aumenta la oferta hotelera, aumentan la cantidad de vuelos, aparecen las aerolíneas de bajo coste y las turoperadoras también crecen, se tecnologizan y aparecen también las plataformas de alquileres turísticos, ¿no? En algunos entornos estas actividades van desplazando a otras actividades que se venían generando, por ejemplo, la pesca, la agricultura, en algunas otras sociedades la industria, pero vemos que se presentan similitudes en todas estas sociedades que han acogido al turismo, ¿no? Que se van presentando transformaciones del espacio, de la economía, del paisaje, de las relaciones sociales, de los símbolos e incluso en la vida cotidiana de las personas que habitan estas ciudades. Por lo tanto, pues vemos entonces que el turismo sí tiene impactos, que hay huellas importantes y que el crecimiento que esta actividad va teniendo a nivel mundial pues presenta retos a todas estas ciudades y pueblos, en especial pues en aquellas ciudades en donde pues se reciben cada vez más cantidad de turistas. Entonces surge este término, ¿no? La turistificación, para explicar este proceso por el cual el turismo se apropia de un territorio y atraviesa pues prácticamente cualquier tipo de actividad económica, social, cultural que se desarrolla sobre tal territorio. Observamos que este proceso pues es más intenso en ciertas ciudades turísticas, por ejemplo, ciudades europeas como que ya han mencionado, Venecia, París, Barcelona y pues para dar un ejemplo de esto, ¿no? Venecia ha ido perdiendo su población en las últimas décadas, hasta ahorita tiene alrededor de 50,000 habitantes, pero recibe anualmente más de 5 millones de turistas. Entonces, imaginen los efectos que esto genera sobre la ciudad. Tal vez entonces podamos pensar que esto es un caso muy extremo, pero pues realmente en México estamos teniendo últimamente un crecimiento también muy importante y la actividad turística pues también se convierte en una actividad fundamental para la economía del país y cada vez más ciudades y pueblos de México pues ven creciendo
estos niveles en las llegadas de turistas. Y bueno, como sabemos, obviamente esto tiene sus beneficios en derrama económica, crecimiento, obviamente, en la generación de empleos, en los intercambios culturales que se generan. Sin embargo, bueno, también tenemos que ver que existen efectos que tenemos que pues ir preparándonos para afrontarlos, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los efectos de la turistificación? Yo diría que podemos ver estos impactos principalmente sobre 3 esferas. Una sería en la vivienda, otra en el comercio y otra en el espacio público. En la cuestión de vivienda, bueno, la llegada de las plataformas para alojamiento en casas y apartamentos turísticos, vemos que ha causado una revolución verdaderamente en pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Lo que nace como una economía colaborativa a pequeña escala, pues vemos que se va convirtiendo realmente en una red enorme de viviendas turísticas y pues esto va teniendo efectos, obviamente pues en los barrios en donde se presenta, barrios que probablemente no estaban preparados para recibir turistas y va cambiando entonces este tejido social, esta morfología de los barrios. Y sobre todo también se presenta una transformación en el mercado inmobiliario, ¿no? Vemos también cómo esto va generando pues subida de los precios y también una disminución en la cantidad de viviendas que se ponen, digamos, para alquileres a largo plazo, ¿no? Entonces, esto va generando pues ciertos problemas en la capacidad o en el derecho a la vivienda que todos tenemos, ¿no? Otra cuestión en el comercio, pues hay una cierta tendencia también, como lo mencionaban, a la homogeneización y a la desaparición del comercio tradicional. Entonces, podemos ver que centros históricos de diferentes ciudades terminan pareciéndose mucho por esta tendencia pues a generar ese tipo de comercio que es del gusto del turista, ¿no? Ciertas marcas internacionales, franquicias que van generando como este paisaje homogéneo en diferentes ciudades y haciendo que se pierda un poco la identidad de los lugares. Y por último, también en el espacio público, pues se llegan a presentar en ciertos lugares saturación, masificación y lo cual pues puede traducirse también en problemas de contaminación, de ruido, problemas de movilidad. Bueno, todas estas situaciones generan tensiones dentro de la comunidad, malestar en algunos habitantes que, como también veíamos, ya generan cierto tipo de protestas y pues rápidamente checar qué están haciendo en este tipo de ciudades de las que hablábamos, ¿no? Hay ejemplos en donde podemos percatarnos de que pues ciudades como Ámsterdam, Venecia, Barcelona, pues ya comienzan a pensar en un decrecimiento y en poner ciertos límites a estos efectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ámsterdam, están considerando, hay una de cada 15 viviendas está en el mercado de las plataformas. Entonces ellos ya lo ven como una crisis tan grande que dicen, a ver, quien compre una casa aquí tiene que vivir en ella por los próximos 4 años y no la va a poder alquilar, ¿no? En Venecia ahora hay que hacer una reservación y pagar como una entrada para entrar a la ciudad, ¿no? Con tiempo hay que hacer una reservación. Entonces, pues digamos que estas son medidas pues bastante fuertes, ¿no? Y que pues en algunas ciudades de México, en donde estos niveles de turistificación todavía no los vemos, podemos voltear, ver estas experiencias y comenzar a crear, a discutir estas estrategias y pensar qué estrategias nos servirían para ir ordenando
esta actividad turística y los impactos que se tienen sobre el espacio, y sobre todo considerar que necesitamos pensar que la política turística debe incluir obviamente el interés de los turistas, el interés de los inversores, pero también el interés de la población local. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la aportación. Vamos a dar paso a la participación de la maestra Diva Gastelum, que tiene un amplio currículum en materia legislativa. Ha pasado por la parte de diputada, ha tenido también el honor de ser senadora de la República, con una comisión encargada de la Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Pesca y Acuacultura. Así es que adelante, maestra, por favor. Bueno, muy rápidamente, porque siempre los últimos seremos los primeros. Entonces, no me voy a sujetar a las láminas que traigo, voy a entregar un documento por escrito. Solamente quiero llamar la atención, si me ayudan, 1, 2, 3, si le pueden dar a la tercera, la que sigue, hasta ahí. Después del COVID, nosotros vivimos una situación distinta. El COVID cambió muchas cosas, pero especialmente el turismo. El turismo aparentemente se paró, pero realmente nos dio grandes oportunidades como estas, de poder tratar que sigue. Y yo quiero aprovechar para agradecerle mucho a la Belisario Domínguez, al Senado de la República, a mi querido Miguel Ángel Osorio, a mi Pati, a Estrella, a Rodrigo, a todos, esta oportunidad que nos dan de hablar. Y he escuchado a todos y a todas, pero no hemos llegado a un tema que es transversal y es urgente de atender, como es el talento femenino en el turismo. A mí me encanta que hoy tengamos una secretaria de turismo en el estado. Eso es icónico, porque si ustedes revisan en manos de quién está, y perdón, la lucha es por que nuestros derechos no estén en negociación de hombres y mujeres, sino que nosotros también tenemos esa capacidad de poder desarrollar. Pero esto no es una ocurrencia, no es un feminismo a ultranza, sino que tiene que ver con el objetivo 5 de los desarrollos sostenibles del milenio. No es una cosa menor, es una obligación que Naciones Unidas, ONU Mujeres, la OMT y todo lo que se acerque, el Banco Mundial, tiene una obligación rápida de que ese objetivo se dé. Pero pareciera que nos separamos. He escuchado a todos sobre el recurso, sobre que no tiren la basura, pero ¿cómo nos impacta a las mujeres este tema? Nos impacta distinto a los hombres y mujeres. ¿Le puede dar, por favor? ¿Le puede dar, por favor? Eso me descuenta en el tiempo, ¿no? Fíjense cómo es tan importante este tema. Hay localidades que usan la imagen femenina para atraer turismo. Y si la rubia, y bueno, en Dinamarca, lo tengo que decir, están usando, ya bajaron la campaña porque es una campaña estereotipada para jalar el turismo. Nosotros no somos cosa. Y la cosificación del turismo nos pega impresionantemente. Adelante. No quiero que me den el papelito, por favor. Y ahí les va. Nosotras somos mayoría en el turismo, como somos en cualquier parte de la vida. Pero no lo digo yo, lo dice el informe global de la OMT. Somos más, pero las menos pagadas, y no estamos en cargos de dirección. Somos las menos candidateables para cargos de dirección. No hay, lo dice la OMT en su informe global. Adelante, ayúdenme por favor, porque si no. Y la gentrificación que los escucho no nos pega igual a las mujeres. Pati, que es una gran precursora de los derechos de las mujeres, me va a dar la razón. Esto se llama violencia inmobiliaria en contra de las mujeres. No lo estoy acuñando nuevo, me puse a estudiarlo, porque no es lo mismo el desplazamiento de un hombre sobre una mujer. Discúlpenme, no nos impacta igual. Tenemos que estudiar por qué la gentrificación le pega más fuerte a las mujeres, porque nosotros cargamos con la casa encima, y el hijo,
y los enfermos. Sí, síguele por favor, adelante. Les quiero recomendar para el tema de la turistificación un documental buenísimo, lo veí y lo volví a ver, porque cuando entras a la turistificación, la literatura para mujeres no existe. Por favor, díganme si hay alguna bibliografía, no la vi. Ay, qué bueno que apagaron porque me estaba haciendo competencia. Vean el documental de Venecia, Síndrome de Venecia. Hay 4 momentos de las escenas, pero hay 2 que son 2 ancianas que hablan y dicen: yo soy veneciana, pero no tengo una góndola y no tengo una casa y ya no tengo una tiendita. Y hay una nueva escena donde otra anciana dice: ¿qué están haciendo mis hijos? Vendiendo figuritas de cristal a la bajada de los puntos turísticos. Esa es la turistificación que nos pega a las mujeres. Es distinta. Adelante. Hay un gran reto sobre el tema de turismo. El turismo es riqueza. ¿Quién no le gusta el turismo? Y ahora que escuchaba a la doctora, bueno, hoy los que menos tienen o los que menos posibilidades teníamos, podemos viajar, pero tenemos una gran responsabilidad. Adelante. Y finalmente yo le agrego a lo que dice el secretario de Naciones Unidas, que necesitamos pensar, construir y demás. Bueno, me llama mucho la atención que solamente hablé de todos y no de todas. Y realmente tenemos una gran responsabilidad. El turismo tiene que ser una gran ventana de oportunidad también para las mujeres. No solamente escribirlo en masculino, sino también en femenino, ver su impacto, su retribución y las grandes oportunidades que las mujeres también debemos de tener. No me dieron el papel. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestra. Importantísimo lo que expresa, lo que define. Vamos a dar paso ahora al licenciado José Luis Sosa Limón, que es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Además es empresario y presidente nacional del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo AC. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias, senadora Patricia, a la senadora Imelda. Y obviamente yo también felicito que Estrella hoy sea la nueva secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa. Muchísimas gracias y principalmente también ahorita vamos a ir un poquito rápido. Muchas gracias a Juan Hernández, quien siempre ha apoyado el turismo deportivo del Estado de Sinaloa y quien ha tenido en todo momento el Cometud en la operación que hemos llevado aquí. Y pues bueno, vamos a ir, espero que todavía funcione y si no, pues me ayudan de aquel lado, por favor. Ahí está. Primero, el tema del deporte y cómo va a operar, cómo es que ha sido un tema que se ha ido desarrollando desde la parte social en un principio y que hoy empieza a tener muchísimo más actividad en la parte económica. Realmente no hemos observado el nivel de potencial que tiene el deporte para la parte de las áreas metropolitanas y que de alguna todas. Y realmente tenemos una gran responsabilidad. El turismo tiene que ser una gran ventana de oportunidad también para las mujeres. es precisamente el aprovechamiento de los espacios culturales, turísticos, pero principalmente también de la infraestructura deportiva. También debemos de tener. No me dieron el papel. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestra. Importantísimo lo que expresa, lo que define. Vamos a dar paso ahora al licenciado José Luis Sosa Limón, que es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Además es empresario y presidente nacional del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo AC. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias, senadora Patricia, a la senadora Imelda. Y obviamente yo también felicito que Estrella hoy sea la nueva secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa. Muchísimas gracias y principalmente también ahorita vamos a ir un poquito rápido. Muchas gracias a Juan Hernández, quien siempre ha apoyado el turismo deportivo del Estado de Sinaloa y quien ha tenido
en todo momento el Cometud en la operación que hemos llevado aquí. Y pues bueno, vamos a ir, espero que todavía funcione, y si no, pues me ayudan de aquel lado, por favor. Ahí está. Primero, el tema del deporte y cómo va a operar, cómo es que ha sido un tema que se ha ido desarrollando desde la parte social en un principio y que hoy empieza a tener muchísimo más actividad en la parte económica, las leyes estatales, y que logren como tal fusionar estas áreas metropolitanas. ¿De qué manera lo generamos? En primera instancia, conversando con los diferentes operadores deportivos locales, concientizándolos a través de conferencias, talleres, enseñanza que va a permitir que se logre el aprovechamiento de la parte de la infraestructura social existentes en estas áreas metropolitanas. Yo felicito porque Mazatlán, siempre que vengo, veo a la sociedad haciendo actividad física y no se requiere de un evento deportivo. Si ustedes salen mañana por la mañana, hay gente corriendo en el malecón, hoy por la tarde pueden ir, hay gente jugando básquetbol, voleibol, haciendo patines, bicicleta. Realmente es una sociedad que convive 100% con el tema deportivo y eso es algo que hay que aprovechar. Por eso, propuesta número 2, desarrollar un diagnóstico situacional que permita conocer la vocación turística en cada una de estas diferentes áreas metropolitanas y que permita ser más eficientes en la aplicación de los recursos públicos y obviamente también lo que corresponde a la iniciativa privada. Cómo estos espacios privados pueden lograr el aprovechamiento para que un turista se desarrolle en la parte de la infraestructura deportiva externa e interna que permita el aprovechamiento. La capacitación, como lo señalábamos, el hecho de poder enseñar lo que es un producto deportivo de manera permanente o eventual y que todos estos profesores, instructores, todos aquellos asociaciones deportivas locales puedan aprovechar estos espacios y generar esa ocupación en los hoteles, pero aprovechando también la infraestructura con la que ellos cuentan, sin tener que construir, sin tener que desarrollar nada diferente, solamente aprovechando lo que ya tienen. La generación de eventos deportivos, la explotación de lo que hoy las diferentes actividades deportivas se pueden desarrollar desde el interior, desde el capital deportivo que tiene cada uno de las diferentes áreas metropolitanas y que de esta manera se pueda establecer un aprovechamiento en la infraestructura turística. Y terminando con la parte de los ajustes al marco jurídico. Todas estas propuestas no tendrían un sustento o no tendrían un futuro si no llegamos a modificar las leyes que ya sea obliguen o inviten de alguna manera. Las leyes son coercitivas de manera natural. Tendríamos que llegar a ellas para que todo esto que ahorita durante los diferentes paneles hemos escuchado, tenemos que llegar a transformarlo en ley. De manera que estas son las propuestas. Ejemplo, tuvimos en el estado de Guerrero un evento donde le denominó la gobernadora Evelyn junto con su servidor, Cumbre Deportiva Guerrero. Ahí integramos diferentes eventos deportivos, integramos asociaciones, operadores deportivos, prestadores de servicios turísticos. ¿Cuál fue? Pues bueno, fue la integración social, porque al final de cuentas aprovechamos ya programas sociales que existían en el estado de Guerrero para poder aplicarlos en un solo mes, que fue el mes de octubre. El mes de octubre históricamente en el estado de Guerrero es el mes de ocupación más baja, por eso es que lo desarrollamos en esa fecha, pero también participaron todas las instancias de gobierno y de alguna manera nosotros llevamos los eventos deportivos a las zonas sociales, a las colonias, a esas colonias donde de alguna manera todos estos eventos, la cancha de fútbol, la cancha de básquetbol de una escuela, donde las personas que normalmente no llegan al sector turístico, sino que le prestan el servicio a todos aquellos deportistas locales, hoy tuvimos la fortuna de que agotamos sus pequeños establecimientos, sus tienditas, ya no tenían. ¿Por qué? Porque
Fue muchísima gente la que de alguna manera acudieron a estos espacios. Logramos que hoy estas colonias se acercaran con los políticos y les dijeran: queremos que la cumbre deportiva vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque ya vieron que efectivamente llegaron los jugadores, llegaron las familias y consumieron sus productos que normalmente no les consumían. Aquí fueron las actividades, 28 días de actividades, 43 días naturales de eventos, 5 municipios. Si observan los municipios, hay algunos que estaba el presidente de Zihuatanejo, decía el municipio de La Unión, nadie conoce La Unión, pero sin embargo, si hablamos de la Saladita, es una de las zonas, lo dijo él, con olas surfeables a nivel mundial. Y pues bueno, habláramos de Iguala, municipio de Chilpancingo, turísticamente no lo es. Más de 70,000 deportistas, ya me trajeron el papelito, ya terminamos. La rentabilidad de más de 10,000%, generamos más de 3,000 millones de pesos en este espacio y tuvimos más de un incremento de 121% de la derrama económica del histórico 2019, que fue previo a pandemia, a este 2022. Y pues bueno, gracias. Muchas gracias, José Luis, por la aportación. Y efectivamente, el turismo también tiene una vertiente con el deporte. Vamos a dar paso ahora a la doctora Patricia Olivera. Es doctora en geografía, máster en urbanismo, cuenta con una gama de publicaciones bastante nutridas sobre mecanismos de control político y financiero, sobre temas de caso inmobiliario y que además, como buen urbanista, pues nos dará ahora una ponencia ejemplar. Adelante, doctora, por favor. Reconocimiento a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Instituto Belisario Domínguez, del Senado, a las autoridades de turismo del Estado y del municipio. Bueno, pues yo me voy a remitir a la estructura que nos habían comentado al inicio, hacer una serie de reflexiones en torno a preguntas detonantes. A ver, déjenme ver si le agarro la onda a esto. Sí, bueno, la primera pregunta que me pareció muy importante, ¿qué son y cómo han evolucionado estos conceptos y prácticas de la gentrificación y turistificación? Bueno, estos conceptos y los procesos que conllevan son sumamente polémicos. Justamente hay dos vertientes, una positiva y una negativa. Entonces, aquí se trataría, digamos, de discutir y que cada quien tenga sus reflexiones, que seguramente las tienen, y sus conclusiones. Pero, digamos, desde una perspectiva muy amplia, digamos global, la gentrificación se explicaría a partir de fases, de trayectorias de las tipologías de las ciudades, incluyendo también, por supuesto, la movilización del capital inmobiliario, ahora también turístico y también financiero, para instalarse en espacios que son estratégicos. Y en esta medida, este proceso genera formas de especulación, hay varias formas de especulación del suelo, que justamente tienen que ver con el aprovechamiento de las rentas del suelo. Es, digamos, una premisa básica de instalarse en áreas centrales o en áreas que tienen centrales de las ciudades, de las grandes ciudades, o donde puede haber detonantes que ahora se les llama los hubs o las nuevas centralidades, y bueno, ahí se detona una serie de cambios, de programas que tienen que ver con la renovación, la rehabilitación, el rescate y tal. Ahora, la parte, digamos, negativa, pues bueno, creo que ya se trató esto, tiene que ver con el desplazamiento. Hay varios tipos de desplazamiento, uno que es, digamos, violento, o en términos de pues, desalojos, otro que tiene que ver más bien con procesos de lo que se denomina de encadenamiento, ocurre en un edificio, después ocurre en una zona, luego en un barrio y después, bueno, esto se va generalizando. Y finalmente el desplazamiento simbólico, cuando la gente ya no se reconoce, los residentes ya no se reconocen en esos barrios, en esos espacios, porque han sido tan transformados, pues que ya definitivamente no les interesa, ¿no?, seguir viviendo allí.
Entonces, digamos, las promociones inmobiliarias, aquí habría que preguntarse cómo es que están personas que alquilan vivienda, dueños incluso, en áreas que han sido precarizadas, que tienen poco mantenimiento o que concluye su ciclo de vida, digamos, comercial inmobiliaria y no se han mejorado, no se han restaurado, etcétera. Entonces, pues por eso justamente tienen que ver con el aprovechamiento de las rentas del suelo. Digamos, una premisa básica de instalarse en áreas centrales o en áreas que tienen Yo diría que la turistificación tiene un perfil muy específico que tiene que ver justamente con la transformación de los espacios urbanos en sitios que antes eran de residencia o de comercio, de servicios u otros, en actividades absolutamente turísticas o vinculadas con el turismo. Entonces, esto genera una serie de repercusiones que ya varios autores como Troitiño, que es uno de los que empezó a trabajar este tema hace ya algún tiempo, pues se encuentra que hay cambios en digamos, en la monofuncionalidad de las ciudades. Y esto, digamos, tiene que ver con una pérdida de la riqueza que hay en barrios, en ciertos sitios de las ciudades y se convierten en monofuncionales. Los residentes de esas zonas tienden a migrar y, bueno, pues se generan también efectos parecidos a los de la gentrificación, sobre todo cuando tiene que ver con población de muy bajo ingreso o migrantes, como es el caso de las ciudades españolas o europeas, donde se va, y en América Latina, pues la cuestión es que se periferaliza la pobreza. Ese es uno de los graves problemas que existen, ¿no? Y por otro lado hay una presión muy fuerte al patrimonio construido, arquitectónico, cultural, histórico. Ese patrimonio, como ya se mencionó al inicio, pues con la presión del crecimiento poblacional, pues ese patrimonio se va a ver sobresaturado, pasa por encima de la capacidad de carga y bueno, estamos viendo que ya hay pérdidas muy terribles, como las cuevas de Altamira en España, donde se tenía que hacer una cita para entrar y ahora ya no se puede entrar porque se está destruyendo la cueva, hay un hongo y en fin. Entonces, bueno, es muy importante, digamos, en este proceso de turistificación, y eso también lo dice Troitiño, tener un marco, digamos, conceptual y teórico para poder encontrar esa vinculación, esa relación que existe entre patrimonio, paisaje y sociedad, ¿no? Y también en el caso de la gentrificación podríamos decir eso, esa relación entre el espacio urbano, la sociedad y las mejoras que se pueden hacer en él, tenemos que considerarlas para tratar de evitar los procesos que son negativos, ¿no? Bueno, aquí es un cuadro donde pueden ver ustedes las 10 principales ciudades y zonas turísticas del país, en donde hay un potencial proceso de turistificación que hasta ahora, afortunadamente, podemos decir que no existe, pero tiende a, entonces hay que tener como mucho cuidado en ese sentido. Lo que sí está presionando ya sumamente en estas ciudades, pues es la calidad y el uso de los espacios en los cuales se han ido desarrollando las actividades turísticas, que es el caso de las costas mexicanas. Mazatlán es un sitio privilegiado, su ubicación, su conectividad, la dinámica económica que ha tenido, cómo se ha ido transformando y la vocación que está adquiriendo ahora como un sitio turístico.
Entonces, bueno, eso está afectando bastante, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, que también me pareció muy interesante, ¿cuáles son esos factores que integran la sostenibilidad? Pues aquí en este listado que aparece ahí, digamos, serían como la parte negativa, lo que tendríamos que cuidar para convertirlo en un desarrollo más bien positivo, en el sentido de alcanzar las metas de la sostenibilidad, de garantizar que haya una dinámica que enriquezca socialmente, que no destruya al ambiente y que permita generar ingresos. Entonces, uno de los factores centrales que hay que considerar es la desigualdad social. Esta desigualdad social es básica, entonces sería uno de los temas en los cuales habría que dinamizar que esto se transforme. Más adelante, bueno, menciono cómo sería a través de incluir a los, digamos, prestadores de servicios locales con una educación especial para brindar servicios de calidad, hacerlos partícipes de de proveer esos servicios a los turistas que lleguen, y esto genera empleo a los residentes o la gente que se dedica a servicios, a prestar estos hacia los turistas. Eso generaría, digamos, una dinámica de incrementar el ingreso local, ¿no? Bueno, ahorro un poquito de tiempo. Otro de los procesos que está muy ligado a la tematización y lo cual habría que cuidar es justamente la tematización, que es… ¡Ay, ya se me acabó el tiempo! Bueno, la tematización, todos estos elementos, ¿no? La monofuncionalidad, pues lo que tiene que ver con las plataformas, que en realidad están generando procesos muy preocupantes por el impacto en el precio del suelo, en el costo, digamos, el precio de los hoteles, de la renta de cuartos de hoteles. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Bueno, y casos de éxito creo que hay poquitos. Sé que en España hay pequeñas ciudades patrimonio que han logrado una dinámica virtuosa, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, en Sevilla. Bueno, Sevilla es una ciudad más o menos grande. En fin, hay algunos ejemplos donde se han ido mejorando esas relaciones en términos de la producción de servicios turísticos sin alterar, digamos, el ambiente y la dinámica de los precios del suelo, que es algo de las preocupaciones que sí es, digamos, importante considerar por todos los efectos negativos. Y bueno, una digamos, perspectiva que me parece interesante es tratar de vincular los procesos sociales que pueden estar explicados desde la economía política, pero también desde la perspectiva de lo que se entiende como metabolismo de la relación sociedad-naturaleza. Es decir, no podemos pensar que están ahí separados. La sociedad y la naturaleza formamos parte desde que la humanidad existe, ¿no? Y ahora estamos presionando muchísimo a esa segunda naturaleza. Entonces, el cuidado del turismo tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, la sostenibilidad que se desea alcanzar. Bueno, entonces aquí vienen digamos, algunas propuestas a considerar, que son básicamente la participación social. Es decir, es importante la presencia de empresas de todos los tamaños, pero también es fundamental pues, la participación social. En este sentido, me pareció que mi antecesor habló de cómo el turismo puede generar, el deporte puede generar una sinergia muy importante. Y finalmente, solo para entender, la ciudad es una realidad compleja que está
basada, digamos, en esos 3 niveles, URBS, Civitas y Polis. Y no podemos dejar tomar solo una o dos, son las 3. La URBS, el espacio construido, Civitas, digamos, la sociedad con derechos, y Polis, que es justamente la sociabilidad que tiene que ver con lo político. Bueno, muchas gracias. Muy amable, doctora. Con esto damos por terminado esta mesa, una mesa enriquecedora, una reflexión importante. Desde que inició el panel, hubo actualmente un nacimiento aproximadamente de 900,000 nuevos seres humanos. Estamos proyectados a que en el año 2055 seremos 10,000 millones de personas y creemos que, bueno, la ciudad es una estructura, una red compleja que genera información de la cual tenemos que usarla, crear modelos que realmente aporten de una manera significativa, y mencionaban hace poco en el panel anterior sobre el modelo de las ciudades inteligentes. Me parece que de ahí todos los gobiernos tienen que asumir esa corresponsabilidad. Muchísimas gracias a todos y a todos los que participaron en este gran evento. Gracias, senadora, por esta magno manera de participar sobre la sostenibilidad y en las zonas metropolitanas. Muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias a todos ustedes. De esta manera culminamos con este encuentro, Sostenibilidad de las Zonas Metropolitanas Turísticas del Senado de la República. Muchísimas gracias y que sigan teniendo una excelente tarde. ¿Qué tal? Aquí desde el Consejo General del Instituto